Bueno, nosotros estamos de lo más contentos haciendo estos programas con nuestro equipo, porque en estos días, ¿verdad? Ya lo dijimos en otro programa también, pero el presidente Maduro nos felicitó a todo el equipo por esta nueva etapa en la que vamos poco a poco volviendo a la normalidad. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Mundial. Felicidades. De verdad, siempre lo veo, Concilita. Equipo de personas entusiastas, de equipos de BTV, de equipos que vienen de otros institutos y de otras instancias como Ana Teresa Pérez, Javier Rodríguez, Betsy, Ceballos, que hacen posible que podamos hacer estos programas con tanta creatividad. Los hacemos con mucho entusiasmo, con el mismo entusiasmo que hicimos los programas en casa durante un año y pico, o antes en estudio o en distintas partes del mundo. Es el mismo entusiasmo durante más de 17 años haciendo la librería mediática. Debo aumentar lo que tú dijiste sobre la felicitación. Aumentar la felicitación que te hizo el presidente, porque lo hizo. Nos hizo al equipo. Que le hizo a la librería mediática, porque lo hizo en público y en televisión, y además en un escenario de libros que es el ambiente natural de la librería mediática. Sí, la Feria del Libro. Mira, Carmen resume muy bien toda su inquietud y toda su motivación cuando termina el libro. Es un libro, esta es otra de las ediciones, ¿no? Francisco de Miranda, precursor de las independencias de la América Latina, de Carmen Borges. Ah, no, este es mi edición. Sí, ese es el que tú estás rayando. Mi libro. El mío no me lo toque. Este libro hace un dibujo de época que uno se traslada, que yo digo, pero se pierden muchas cosas cuando se va a los detalles tontos en las películas o en las series de televisión o cuando quieren dibujar a Miranda. Hace un dibujo de época que es maravilloso, porque entonces, fíjate, cuando tú hablas o cuentas que Miranda hizo unos estudios en lo que es ahora la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, entonces Isidoro decía, oye, yo me gradué ahí, una universidad que tiene 300 años prácticamente, y entonces sentir que compartiste esos espacios con él, con José Gregorio Hernández. María Alcira, tengo entendido que Miranda entró a esa universidad en 1764. ¿Está bien? ¿Sí? Más o menos. 1764. Pero fíjate cómo ella resume aquí, a pesar de la incomprensión que personalmente debió afrontar y el desconocimiento que existe aún hoy de su pensamiento, sus ideas, sin embargo, tuvieron como sus compatriotas de ayer y del presente mucha más influencia de la que estos están dispuestos a admitir. Y los historiadores a reconocer, más de 200 años después, la América continúa en su soledad, planteándose la pregunta de su identidad, en tanto que la idea de la integración continental continúa siendo una urgencia histórica. Fíjate, este libro que escribiste hace tanto tiempo y sigue teniendo vigencia porque la inquietud es la misma. Pero como en tiempos de Miranda los intereses de los poderes locales siguen prevaleciendo sobre la noción de una patria única y el sueño de ver a la América Meridional convertida en un respetable y preponderante cuerpo político en el mundo, continúa siendo en nuestros días una utopía. Entonces uno piensa que es algo prioritario que Leander se remoce, que está en mantenimiento ahora, que estamos aquí en el parque, para que lo podamos volver a visitar, para que podamos sentirnos nuevamente viajando en esa ilusión, en ese objetivo de Miranda, que tú calificas más que precursor como un héroe de nuestra independencia. Realmente Miranda es uno de nuestros primeros libertadores. Yo eso lo sostengo en cualquier parte. Cuando él hace su expedición de 1806, esa va a ser la primera acción militar concreta que se da contra el Imperio Español en toda nuestra América. La primera. Había habido rebeliones en distintas partes de América, pero rebeliones que de las cuales quizás las más auténticas eran las hechas por los indígenas o por los negros esclavos. Pero la que hacían los mestizos y los criollos, eso era simplemente, terminaban con una frase que la define toda. Abajo el mal gobierno, viva el rey. Es decir, se levantaban contra un funcionario que estaba aplicando alguna medida que a ellos no les gustaba. Pero siempre se dejaba incólume la figura del rey. Eso significaba que la entrega de todas esas personas
hacia España era total, era una identificación total con España. Y Miranda, uno de los mayores aportes que él da al pensamiento liberador de toda nuestra América es la conciencia de nuestra propia identidad. Miranda, desde que sale de La Guaira, ya él va pensando y dice, incluso lo escribe, en nuestra América, en 1771. Y todo el tiempo que pasa en España sirviendo bajo el rey es comparando la manera de ser de los españoles, a quien él le atribuye todos los vicios, de la manera de ser los americanos, a quienes él considera que son muy virtuosos, solo que la opresión ejercida por España les había como maniatado el entendimiento. Y cuando él adquiere conciencia de que él es otro, distinto de lo que España define, cuando él adquiere conciencia de que su identidad no depende de España, cuando él adquiere conciencia además lo va a poner como fundamento en su constitución, el ius solis, es decir, ese es el fundamento del derecho de los americanos a haber nacido en esta tierra, y lo contrapone al ius sanguinis que manejaba España, por el cual solo los descendientes directos de españoles podían detentar poder en América. Eso se mantiene. Y eso se mantiene. Entonces, cuando dice, cuando aquí hubo una carabela, ¿qué pasó allí? Que quienes pusieron esa carabela, ellos seguían identificándose con una potencia ajena a nuestro territorio. No se estaban identificando con América. Estaban haciéndole loas a la colonización española aquí. Miranda rompe con todo eso y es el primero que lo va a hacer, ¿eh? El primero. Cuando él adquiere esa conciencia de la identidad, a partir de ahí él formula todo su plan emancipador. No somos españoles, somos americanos. Y América tiene derecho a decidir su propio destino. Entonces, eso es algo que hay que trabajar mucho, que hay que enseñarlo mucho. Porque lo vemos hoy día, lo vemos, ¿cómo es posible políticos que van a vender a Venezuela a gobiernos extranjeros? ¿Cómo es posible gente que desea no vivir en otro país para poder sentirse valiosos? Eso es simplemente no tener conciencia de a dónde tú perteneces. Eso es sentirte que tú eres en la medida en que te pareces a otra persona. Ese problema de la identidad es un problema muy serio que seguimos arrastrando y que hay que trabajar mucho. Por eso yo saludo también la comisión que crea el presidente Maduro de la verdad histórica. Hay que deshacer muchos entuertos, hay que hacer relucir esa verdad histórica, hay que hacer presentar a nuestra América con todas las potencialidades que tiene, con toda su riqueza, con todo su arte. Es que somos un continente prodigioso y eso es lo que hay que rescatar, sentirnos orgullosos de eso. Entonces, en esto va a ser definitivo para acabar con la colonización mental. Es cierto, Isidoro, tú querías agregar algo acerca del Leander, pero antes de eso, quisiera yo destacar que, por ejemplo, Jorge Luis Borges, el escritor, que estaba identificado totalmente con Inglaterra, no quería ser argentino, y él decía que Latinoamérica no existe porque no es más que un deseo de querer ser como otro. Y es lo que tú estás describiendo. Y le decía a Humberto González del Centro de Estudios... Por eso yo no quiero leer a Borges. Bueno, es buen escritor, pero comete esas cosas. Le decía a Humberto González en una entrevista reciente, en el presidente del Instituto de Estudios para la Descolonización, Luis Bigot, que cómo es posible que nosotros mismos caigamos en la trampa de traducir, cuando dicen United States, decir América o los americanos. Ellos son americanos del norte, junto con México, con Canadá. Ellos son los Estados Unidos de América del Norte, pero todo es América y nuestra América es desde México hasta la Patagonia, toda esa parte. Entonces, son detalles que tenemos que cuidar, ¿verdad? Que es muy importante además. Ahora, fíjate, sobre el tema del Leander te voy a hacer después una pregunta, pero que es ahora, porque ya vamos llegando al final. Es episódico. Esta otra pregunta es muy importante. Por ejemplo, la librería mediática termina siempre su programa diciendo leer mucho y leer siempre y leer de todo. Pues eso hacía Miranda. Miranda era una máquina. Miranda es el precursor de la librería mediática. Leía, era infinito lo que leía Miranda, todo lo que encontraba, toda la literatura,
en ciencias, en gramática, por supuesto en política, economía, etc. Es una cosa impresionante. Ahora, ese hombre, ¿cómo es que se incorpora a él, siendo un individuo que podía haber sacado provecho de esa inteligencia, de esa cultura enorme que tenía? ¿Cómo se incorpora a los grandes movimientos que a finales prácticamente del siglo XVIII se producen en el mundo? La Revolución Francesa, cuya fecha, digamos, de nacimiento, que empezó antes, pero la fecha de nacimiento el 14 de julio de 1789, la Revolución norteamericana contra la colonia inglesa y, en mi opinión, la revolución que produce, en mi opinión, Napoleón Bonaparte cuando lleva a los ejércitos que habían nacido con la Revolución Francesa, los lleva para luchar contra las monarquías absolutas del resto de Europa. Pues Miranda estuvo en cada una de esas. ¿Cómo llega a eso, Carmen? Con eso concluimos, Carmen, en esta parte del programa. Bien, vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Cuando él pelea en Pensacola, cuando él pelea en una de las batallas que las colonias del norte, las colonias inglesas del norte, están dando contra su metrópoli, que es Inglaterra, él va allí como miembro de un ejército imperial. Español. Que es el ejército español. Y entonces eso le va a plantear a él una contradicción muy grande. Cómo él, como miembro de un ejército imperial, está ayudando a unas colonias a independizarse de su propio imperio. Y eso allí, es ahí donde se da como la toma ya de posición de Miranda de frente, de dedicarse de allí en adelante a trabajar por la independencia de las colonias del sur. Dice, bueno, las colonias del sur tienen que hacer lo mismo respecto a España. Luego, y ahí viene, no da tiempo de entrar en muchos detalles, por supuesto, pero desde allí él comienza. Y eso es de tal manera que 2 años después él deserta del ejército español, se va a los Estados Unidos a ver cómo fue que se fraguó la conspiración contra Inglaterra y cómo se está organizando las nuevas repúblicas. Y es en ese año, 1783, que ya él decide crear el nombre de Colombia. Colombia va a ser lo que la América del Sur será cuando hayamos expulsado a todos los españoles de aquí. Cuando él se va y participa en la Revolución Francesa, él va por el mismo motivo. Él se va a Francia desengañado de las promesas que le ha hecho el gobierno inglés de ayudarlo a armar una expedición libertadora en América. Y como ve que están jugando con él, que lo están utilizando como una carta de acuerdo a las relaciones entre Inglaterra y España, él se va a Francia porque esa revolución que están haciendo, él piensa que lo va a ayudar a independizar la América del Sur. Por eso él entra al servicio del gobierno revolucionario francés, con la condición de que una vez derrotadas las tropas monárquicas que cercaban la república, lo iban a ayudar a él a armar una expedición contra el Imperio Español en América. Eso tampoco se da, porque incluso cuando Francia le da un ofrecimiento es que vaya a Santo Domingo, lo que es hoy Haití y República Dominicana, a frenar o a someter a los negros esclavos. Y le dice, yo no voy a independizar mi país a costa de la esclavitud de otro. Y se niega a dirigir esa expedición que le está proponiendo la Revolución Francesa. Y todo cuanto Miranda va a hacer a partir de 1783 siempre será buscando cómo hacer realidad la independencia de América. Cuando él visita las cortes en Europa, él va buscando eso. Va además visita aquellos lugares donde se está ensayando la república. Va buscando apoyos para su expedición emancipadora. Por eso su reunión con Catalina en Rusia, por eso su reunión con el rey Gustavo en Holanda, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va a convertir en Miranda en el único motivo por el cual él va a mover, a planificar, a viajar, a conversar con este, a conversar con el otro, etcétera. Siempre buscando cómo hacer posible la independencia de nuestra América. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Dicho sea de paso, la propia expedición de 1806, esa expedición, aquí decía, bueno, desembarcó, hizo la bandera, no había nadie y se tuvo que ir. Y ahí termina. No,
esa expedición ocupó las páginas de la prensa estadounidense, del Caribe, de Inglaterra, de España y de Francia durante todo 1806 y la mitad de 1807. Eso fue un acontecimiento mundial. Se disputaba los relatos sobre la expedición de Miranda con los avances de Napoleón en Europa. ¿Con los avances de? De Napoleón en Europa. Entonces, eso es algo que nosotros desconocemos. Bueno, Desconocemos totalmente. aquí solamente hemos dado unas pinceladas sobre Miranda, a estudiar a Miranda, a seguir el trabajo de Carmen Borges, un trabajo que ha sido viajero como Miranda, que ha sido escrito primero en francés, luego traducido al español y traducido a muchos idiomas y que debe seguirse traduciendo. Bueno, yo no sé si estás de acuerdo, Carmen, que le regalemos a Javier, uno de nuestros productores, el libro que estaba leyendo Sheina. Sheina se lo regala, mi gatica, la gatica Isidora. Pero María Alcira, me gustaría... Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina, este es para Javier. Cierra porque ya tenemos que despedir. Muy breve, muy breve. ¿Por qué se llama Leander el barco en que vino Miranda a Venezuela? Porque así le pusieron el nombre cuando lo construyeron en unos astilleros en Escocia. No era por el hijo No de era Miranda. por el Es hijo una de él, no. coincidencia. Cuando él conoce al naviero que era propietario de Leander, ya ese barco se llamaba Leander. Y es tradición no cambiarle los nombres a los barcos porque es pavoso. En Pepabús, exactamente. Bueno, con esta nota de color nos despedimos invitándolos a leer siempre, a leer de todo y a conocer a profundidad esta obra maravillosa a la que Carmen Borges dedicó buena parte de su vida y la sigue dedicando. Hasta el próximo programa. Soy María Alcira Matute. Gracias, María Alcira. Gracias, Isidoro. Un gran placer estar aquí Y compartir este momento mirandino. Encantados de que tú nos hagas el honor de estar en la librería mediática. Hasta el próximo programa. Tu es le soleil